Javier Millán Gómez, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes también a todos los que nos están escuchando. Pues estamos listos para pensar un poco. Que vaya que tenemos mucho que pensar esta semana. Javier, hablábamos antes de hacer esta pausa del reciente fallecimiento de Enrique Dussel y sobre todo, más allá de eso, que deberíamos darnos la oportunidad de conocer a todas estas personas que dedican su vida a escribir y pues hablando de literatura, pero de otra índole. Yo insisto siempre en que sí, la filosofía es muy útil, pero también sentir a las personas que escriben esto a través de esta cosa tan increíble que es la poesía, que es únicamente como te puede transmitir a alguien, yo digo, sus sentimientos de verdad, Javier. Bueno, sí, a propósito, curiosamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque sobre todo en el trabajo que tengo durante toda la semana involucra mucho a los jóvenes y cierto desinterés por la literatura y también por la poesía. Y bueno, pues hay varias cosas que me gustaría compartirles. Primero es que a veces los profesores quieren incentivar a sus alumnos en la lectura, pero bueno, pues los profesores ni siquiera tienen como ese interés genuino por la lectura. Y segundo, no hay verdadero sentido tangible en donde puedan decir por qué es que importante que un joven pueda leer. Bueno, pero el primer punto es que la literatura nos explica una forma distinta de ver las cosas. Por mucho que haya películas, porque que haya documentales, series, videos en redes sociales, la literatura es esa manera diferente de explicarnos la vida y sobre todo el amor a través de la poesía como género, porque también a veces la gente confunde poesía con poema. El poema es la composición y la poesía es el género. Pero bueno, a mencionar un montón de cosas, ¿cuál es la importancia de escribir y sobre todo de leer al que escribe literatura? Particularmente, bueno, pues la poesía. Para José Saramago, escribir significa evocar un pasado, es decir, todas las personas cuando escriben es porque algo pensaron antes. ¿Uh? Y eso es lo que va a generar un proceso de reflexión. Es decir, ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando, expresando nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, y en esa expresión de forma verbal surgen algunas reflexiones y decimos, bueno, esto lo acabo de decir y ni siquiera lo había pensado antes? Entonces lo mismo pasa con la escritura. En la escritura también podemos ir desarrollando las ideas y ahí también podemos irnos descubriendo al mismo tiempo que nosotros estamos escribiendo. Hay un libro muy bueno, se los recomiendo mucho, que se llama Juan Villoro, que se llama Conferencia bajo la lluvia. Incluso en ese libro es de un como en este ejercicio contrario a la escritura, pero también muy relacionado a ella, en donde Juan Villoro empieza a narrar o a escribir un conferencista que está hablando sobre las nubes, y en esa conferencia, en esa charla, él empieza a reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que él habla, él hace reflexión. Lo mismo pasa con escribir, pero ¿qué significa entonces escribir? Escribir es dejar una huella de reflexión, escribir es dejar el testimonio de que algo se pensó, porque muchas veces pensamos las cosas y si no las escribimos, bueno, pues ya ni siquiera nos acordamos de cómo las estuvimos pensando. Significa poner mucho orden. Ahora, también, no sé si ustedes recuerdan, seguramente Mesa recuerdas hace como 10 años un movimiento en la ciudad de Toluca que se llamaba Acción Poética. Sí. Ese movimiento era un movimiento, una iniciativa que permitía sensibilizar a las personas a partir de la literatura, a partir de las letras. Entonces se colocaban pequeñas frases en los muros de la ciudad de Toluca para que generara esta sensibilización, que en anteriores participaciones ya había comentado que el propósito del arte es sensibilizar, el propósito del arte es buscar generar seres humanos que tengan una reflexión con el otro. Y bueno, a propósito de eso, pues también hacerles una atenta invitación, porque justamente hablando de literatura y hablando de poesía, estaré yo comentando el libro de mi amigo Alejandro Tobar, Memorias de un alma peregrina, a las 4 de la tarde en la Galería de Expresión en Metepec. Okay. Sí, está sobre Paseo San Isidro, y ahí yo estaré dejando el libro. Entonces, a quien nos esté escuchando, si quieren, a las 4, ahí estaremos comentando este libro, que es un poemario que escribe mi amigo. Entonces lo hace a partir de un montón de
de cuestiones relacionadas a su vida, y es interesante porque en la vida de mi amigo todos podemos encontrar similitudes en nuestra propia vida. Javier, pues a muchos nos interesa, así es que terminando este espacio informativo nos damos a la tarea de llegar hasta allá para poder encontrarnos. Javier, muchísimas gracias por ponernos a pensar un poco. Gracias a ustedes, sí, con gusto, al ratito los espero. Gracias, Javier.